El restaurante El Mirador mantenía esa elegancia discreta que una vez me había parecido sofisticada. Ahora, sentada frente a la mesa donde hace 11 años Gonzalo me había hablado por primera vez de sus sueños empresariales, solo percibía el artificio de sus luces doradas y el murmullo vacío de conversaciones ajenas. Mis dedos tamborileaban sobre el mantel blanco, mientras observaba las luces del Nervión reflejarse en los ventanales, como pequeñas estrellas ahogándose en aguas oscuras. Gonzalo llegó con 20 minutos de retraso. Su traje azul marino, impecable como siempre, no podía ocultar esa prisa nerviosa que lo acompañaba últimamente. El móvil vibraba en su mano derecha mientras me saludaba con un beso en la mejilla que se sintió como una formalidad entre desconocidos. «Perdona, Isabel, la reunión con los inversores se alargó más de lo previsto», murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. Otro mensaje, luego otro. La luz azulada del teléfono iluminaba su rostro en intervalos regulares, como un faro que anunciaba la presencia de alguien más en nuestra conversación. No necesitaba adivinar quién era. Cristina tenía esa manera particular de reclamar atención, como si el mundo entero debiera detenerse cuando ella requería algo. ¿Pedimos ya?, pregunté, más por romper el silencio que por hambre real. Él asintió distraídamente. Alzó la mano para llamar al camarero, pero sus ojos regresaron inmediatamente a la pantalla. Un gesto que había visto cientos de veces en estos últimos meses, quizás miles. ¿Cuándo había comenzado a convertirme en una presencia secundaria en mi propia vida matrimonial? El camarero se acercó con esa sonrisa profesional que reconocía a los clientes habituales. Pedí lubina a la sal. Gonzalo, su usual solomillo al punto, sin levantar la vista. Cuando nos quedamos solos, el peso de 9 años de matrimonio se instaló entre nosotros como un invitado no deseado. «Tenemos que hablar de los detalles», dije finalmente. Por primera vez en la noche, Gonzalo guardó el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta. Sus ojos grises, que una vez me habían parecido profundos como el mar del norte, ahora reflejaban apenas la impaciencia de quien cumple un trámite molesto. «Claro. ¿Has pensado en lo que quieres?». La pregunta sonó mecánica, como si estuviéramos dividiendo los gastos de unas vacaciones fallidas. Qué curioso resulta recordar los momentos decisivos de una vida. Aquel martes de febrero de 2014, cuando nos conocimos en una conferencia sobre arquitectura sostenible, yo era una joven diseñadora de interiores con la cabeza llena de proyectos y el corazón abierto a las posibilidades. Gonzalo hablaba entonces de crear algo grande, de revolucionar el sector tecnológico en el País Vasco. Sus palabras tenían la fuerza magnética de quien cree genuinamente en sus sueños. 2 años después, en junio de 2016, caminé hacia el altar de la iglesia de San Antón, convencida de que construiríamos juntos ese futuro brillante que él pintaba con tanta pasión. Dejé mi puesto en el estudio de arquitectura de Ramón Aguirre, donde acababa de ser promocionada a jefa de proyectos, porque Gonzalo me convenció de que su empresa necesitaba mi visión creativa. «Seremos un equipo imparable», me susurró la noche de nuestra luna de miel en Santorini. El primer año fue hermoso. Trabajamos codo a codo en el diseño de las oficinas de su consultora. Viajamos a ferias tecnológicas por toda España. Compartimos la ilusión de estar construyendo algo importante. Pero, gradualmente, mi opinión comenzó a pesar menos en las decisiones empresariales. Mis ideas eran interesantes, pero poco prácticas. Mis contribuciones se volvieron valiosas, aunque no estratégicas. Cuando la empresa empezó a crecer, Gonzalo me sugirió que me enfocara en crear un hogar acogedor para nuestro futuro. Acepté algunos trabajos esporádicos de decoración para amigas, pequeños proyectos que me mantenían conectada con mi profesión, pero que él veía como hobbies entretenidos. Lentamente, me convertí en la esposa que sonríe en las cenas de negocios, que organiza las celebraciones navideñas de la empresa, que mantiene la casa impecable para las visitas de clientes importantes. Una figura decorativa en mi propia existencia.
El descubrimiento llegó como suelen llegar las revelaciones más dolorosas. Por casualidad. Hace 3 meses, mientras buscaba una factura en el ordenador portátil que compartíamos, una notificación de correo electrónico apareció en la pantalla. Un mensaje de Cristina con una línea que se me quedó grabada en la memoria. Después de la reunión de mañana, podríamos ir a ver el piso de Guecho que te gustó. Será perfecto para nosotros. No fue solo la infidelidad lo que me partió en pedazos. Fueron los meses de emails que leí después, donde no solo planeaban un futuro juntos, sino donde se burlaban de mi ingenuidad. Isabel vive en su mundo de colores y telas, escribía Gonzalo. Le daré la casa de Bilbao y algo de dinero. Se conformará, siempre ha sido así. Esa noche, mientras Gonzalo dormía plácidamente a mi lado, tomé una decisión que cambiaría todo. No confronté, no grité, no hice escenas dramáticas. Simplemente busqué el teléfono de Carmen Aguirre, la abogada matrimonialista que había representado a mi amiga Pilar en su divorcio, y concerté una cita para la semana siguiente. Isabel, te preguntaba sobre las condiciones. La voz de Gonzalo me devolvió al presente del restaurante. No quiero nada complicado, respondí con una calma que me sorprendió. Divorcio de mutuo acuerdo. Tú te quedas con el piso, el coche, los muebles. Yo renuncio a cualquier pensión. Sus cejas se alzaron ligeramente. Esperaba batalla, negociaciones, lágrimas quizás. Perfecto. Así será más rápido para todos. ¿Dónde vas a vivir? Me voy a Cantabria, a la casa de la abuela Remedios. La sorpresa genuina cruzó por su rostro. Hacía años que no mencionaba la vieja casona familiar en Santillana del Mar. Esa herencia que él siempre había considerado un caserón que necesita demasiado mantenimiento. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer allí? Vivir, respondí con sencillez. Buscar trabajo en mi profesión. Gonzalo asintió, visiblemente aliviado. El camarero trajo nuestros platos, pero ninguno de los dos tenía realmente apetito. Él cortó el solomillo en trozos pequeños, yo aparté las espinas de la lubina con movimientos mecánicos. Isabel, hay algo que debo decirte, murmuró, después de un largo silencio. Cristina y yo vamos a casarnos en diciembre. Esperaba dolor. Esperaba que algo se rompiera dentro de mí, como había sucedido el día del descubrimiento. Pero en su lugar, sentí una extraña liberación, como si me quitaran un abrigo que había llevado puesto demasiado tiempo, sin darme cuenta de que me ahogaba. Te deseo lo mejor, Gonzalo, de verdad. Él me miró con desconcierto, como si hubiera esperado reproches o súplicas. Su móvil volvió a vibrar. Esta vez no se contuvo y leyó el mensaje. Una sonrisa pequeña, íntima, curvó sus labios. La misma sonrisa que una vez había sido solo para mí. Cristina dice que ya ha reservado el Hotel López de Haro para la celebración. Comentó, sin poder ocultar su emoción. Será una boda preciosa. Seguro que sí, asentí, y por primera vez en meses, mi sonrisa fue completamente sincera. Pagamos la cuenta a medias, como dos conocidos que han compartido una cena agradable. En la puerta del restaurante, nos despedimos con un abrazo breve. Gonzalo se alejó hacia su coche mientras consultaba de nuevo el móvil, probablemente respondiendo a Cristina que la cena había terminado antes de lo previsto. Yo caminé lentamente hacia la parada del autobús, respirando el aire fresco de la noche bilbaína. Las luces de la ciudad se reflejaban en el Nervión como promesas de mundos por descubrir. Por primera vez en años, el futuro no me parecía una continuación predecible del presente. Lo que Gonzalo no sabía, lo que ni siquiera Cristina con toda su ambición podía imaginar, era lo que realmente había heredado de la abuela Remedios. No solo una casa vieja en un pueblo de Cantabria, había heredado mucho más que eso. Pero esa historia, la verdadera historia de mi liberación, apenas estaba comenzando. Los 3 meses que duró el proceso de divorcio pasaron como un río sereno después de años de aguas turbulentas.
Carmen Aguirre, mi abogada, me miró con desconcierto cuando le expliqué que renunciaría a la pensión compensatoria. Isabel, llevas 9 años casada. Tienes derecho a una compensación por el desequilibrio económico. Insistió desde su despacho de la Gran Vía bilbaína, rodeada de códigos civiles que parecían soldados dispuestos a defender mis intereses. Solo quiero libertad, Carmen, rápida y definitiva. Ella suspiró, pero respetó mi decisión. El divorcio de mutuo acuerdo se tramitó sin contratiempos. Gonzalo firmó los papeles con la misma prisa con la que contestaba los mensajes de Cristina, visiblemente aliviado de cerrar este capítulo sin complicaciones económicas. Fue durante esas semanas de trámites cuando descubrí la verdadera dimensión de la herencia de la abuela Remedios. El notario de Santillana del Mar, don Emilio Ruiz, un hombre de 70 años con gafas de montura dorada, me recibió en su despacho como si hubiera estado esperando mi visita durante décadas. Su abuela era una mujer excepcional, señorita Isabel, murmuró mientras extendía los documentos sobre su escritorio de roble. Trabajó como maestra durante 40 años, ahorró cada peseta, cada euro, con una disciplina que ya no se ve. Los números danzaron ante mis ojos como cifras mágicas. La casa familiar, esa casona de piedra de 200 metros cuadrados que recordaba de las vacaciones de mi infancia, estaba valorada en 180.000 euros. Pero eso no era todo. Remedios había acumulado 85.000 euros en una cuenta de ahorros que alimentaba religiosamente cada mes desde la muerte de mis abuelos. Y como último regalo, un seguro de vida de 15.000 euros que había contratado años atrás. Total, 280.000 euros, anunció don Emilio con la solemnidad de quien revela un tesoro. Su abuela me pidió específicamente que le entregara esto cuando viniera a reclamar la herencia. Me tendió un sobre amarillento con mi nombre escrito en la caligrafía perfecta que recordaba de las felicitaciones de cumpleaños. Dentro, una carta que decía simplemente: para mi nieta Isabel, que tengas el valor de ser quien realmente eres. Con amor eterno, abuela Remedios. En agosto, cuando los papeles del divorcio estuvieron finalmente firmados, cargué mi Seat Ibiza blanco con las pocas pertenencias que realmente me importaban. Mis libros de diseño, algunas fotografías, mi ordenador portátil y 2 maletas de ropa. El resto lo dejé en el piso de Bilbao como una vida anterior que ya no me pertenecía. El viaje a Santillana del Mar duró 2 horas por la autopista A8. Cuando vi las torres medievales del pueblo recortarse contra el cielo cantábrico, algo dentro de mí se despertó como una semilla que encuentra por fin la tierra adecuada. La casa familiar me esperaba al final de la calle Real, con sus muros de piedra dorada y sus ventanas de contraventanas verdes que parecían párpados entornados por el sueño de los años. Las primeras semanas fueron un vals entre la soledad y la paz. La casa susurraba historias en cada crujido de las vigas de madera centenaria. Por las noches, el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Un sonido que había olvidado existía en medio del ruido constante de una vida que nunca fue realmente mía. Fue explorando el desván cuando encontré los verdaderos tesoros. Cajas de cartón llenas de cartas que la abuela había guardado durante décadas. Cartas de sus hermanas desde Argentina, de antiguos alumnos agradecidos, de pretendientes que cortejaron su juventud. Entre ellas, un sobre con mi nombre, que contenía fotografías familiares que nunca había visto. Mi abuela de joven, radiante en su vestido de novia. Mis bisabuelos frente a esta misma casa cuando aún era nueva. Mi madre de niña, jugando en el jardín que ahora yo redescubría. Pero el hallazgo más precioso fue el diario de Remedios. Páginas y páginas, escritas con esa caligrafía impecable, donde relataba no solo los eventos cotidianos, sino sus reflexiones sobre la vida, la fortaleza femenina, la importancia de mantener la dignidad, incluso cuando todo parecía perdido. Una mujer no se define por lo que le quitan, sino por lo que es capaz de construir con lo que le queda. Había escrito en 1987, después de quedarse viuda. La verdadera fortaleza no grita, susurra.
no exige, conquista silenciosamente. Sus recetas tradicionales también estaban allí. El cocido montañés que preparaba los domingos, las torrijas de Semana Santa, el bizcocho de limón que hacía cuando yo era pequeña. Recetas que eran mucho más que ingredientes y proporciones. Eran mapas hacia un modo de vida que valoraba la paciencia, la tradición, la belleza de las cosas hechas con amor. A finales de agosto, cuando ya había organizado la casa y plantado nuevas rosas en el jardín que la abuela había cuidado con tanto esmero, decidí que era hora de buscar trabajo. Santillana del Mar, con su belleza medieval y su proximidad a la costa, atraía proyectos de turismo rural y rehabilitaciones históricas. Mi formación en diseño de interiores podía encontrar aquí un campo fértil. El estudio Piedra y Mar Diseño ocupaba una casona rehabilitada en la plaza de Ramón Pelayo. Adrián Castro, su propietario, me recibió en un despacho donde convivían armoniosamente elementos contemporáneos con vigas originales del siglo XVI. Era un hombre de 45 años, con canas prematuras que le daban un aire distinguido y ojos marrones que transmitían una calma poco común. Isabel Moreno, ¿verdad? He revisado tu currículum. Interesante formación, comentó mientras hojeaba mi portfolio. Veo que trabajaste con Ramón Aguirre en Bilbao antes de... ¿casarte? Su pregunta no tenía malicia, solo curiosidad profesional, pero sentí la necesidad de aclarar mi situación actual. Acabo de divorciarme. He vuelto a Cantabria para retomar mi carrera profesional. Adriana sintió comprensivamente. Había algo en su mirada que sugería experiencias propias de cambios vitales profundos. Perfecto. Tengo un proyecto que podría interesarte. Una antigua casa rural en Comillas que queremos convertir en hotel boutique. 15 habitaciones, manteniendo el carácter tradicional, pero añadiendo todas las comodidades contemporáneas. ¿Te atreves? El proyecto me emocionó desde el primer momento. Visitamos la propiedad esa misma tarde, una casona del siglo XIX con vistas al mar, rodeada de jardines descuidados que pedían a gritos una nueva oportunidad de florecer. Era, de alguna manera, un espejo de mi propia situación. 2.400 euros al mes para empezar, con posibilidad de participar en los beneficios del proyecto si funciona bien. Me ofreció Adrián mientras regresábamos a Santillana al atardecer. Era menos de lo que ganaba en mis mejores épocas en Bilbao, pero aquí cada euro representaba libertad auténtica, trabajo creativo, la posibilidad de construir algo hermoso con mis propias manos. Los primeros meses en Santillana fueron un proceso de sanación silenciosa. Había noches de insomnio, cuando las dudas se colaban por las rendijas de mi nueva seguridad como corrientes de aire frío. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría realmente reinventar mi vida profesional a los 37 años? Pero las mañanas traían respuestas en forma de rutinas sanadoras. Mis paseos por la playa de Santa Justa, donde las olas del Cantábrico borraban las huellas del día anterior y prometían páginas en blanco para escribir nuevas historias. El trabajo en el jardín de la abuela, donde mis manos aprendieron de nuevo la satisfacción de crear belleza sin prisa. Las tardes de lectura en la biblioteca que había montado en el salón principal, rodeada de libros de arquitectura y novelas que había dejado de lado durante años de matrimonio, ocupado en complacer expectativas ajenas. Mi vecina, Concha Ruiz, una mujer de 75 años, con el pelo blanco recogido en un moño perfecto, se convirtió en mi conexión con la memoria viva del pueblo. Venía a tomar café algunas tardes y me contaba historias de Santillana que no aparecían en las guías turísticas. Historias de mujeres que habían criado a sus hijos solas durante la guerra, de familias que habían preservado tradiciones durante generaciones, de la propia abuela Remedios cuando era la maestra respetada y querida por todo el pueblo. Tu abuela era una mujer adelantada a su tiempo, me contó una tarde de octubre mientras compartíamos bizcocho casero. Nunca se dejó amedrentar por nadie. Cuando el alcalde quiso cerrar la escuela rural en los años 60, ella organizó a todas las madres del pueblo y consiguió no solo mantenerla abierta, sino ampliarla. En el trabajo,
mis nuevos compañeros me integraron gradualmente en su círculo. Marina, la arquitecta técnica, me enseñó los secretos de la construcción tradicional cántabra. Javier, el aparejador, compartía conmigo historias de rehabilitaciones complejas donde la paciencia había sido más valiosa que el presupuesto. Adrián se revelaba como un jefe exigente, pero justo, que valoraba la creatividad auténtica por encima de la mera eficiencia. Mi amiga Pilar me llamaba cada domingo desde Bilbao, primero preocupada por mi adaptación, luego sorprendida por el tono sereno de mi voz, finalmente admirada por la transformación que percibía en mis palabras. «Suenas como la Isabel que conocí en la universidad», me dijo una tarde de noviembre. Aquella chica que tenía 1000 ideas y no le temía a nada. Era cierto. Cada día que pasaba en Santillana, cada proyecto en el que trabajaba, cada rosa que plantaba en el jardín, me devolvía pedazos de mí misma que había perdido por el camino sin darme cuenta. El proyecto del Hotel Boutique avanzaba exitosamente. Mis propuestas de combinar elementos tradicionales con toques contemporáneos habían convencido tanto a los propietarios como al ayuntamiento. La prensa local había empezado a mencionar el proyecto como ejemplo de turismo sostenible y respetuoso con el patrimonio. A principios de diciembre, Pilar me llamó con una noticia que esperaba me afectaría más de lo que realmente me afectó. Isabel, Gonzalo y Cristina se casan este sábado. Se ha corrido la voz en Bilbao. Al parecer va a ser una boda muy ostentosa en el Hotel López de Haro. Esperé a sentir dolor, nostalgia, al menos curiosidad. Pero solo encontré una indiferencia completa, como si me hablara de desconocidos. Me alegro por ellos, respondí con sinceridad, mientras revisaba los planos del proyecto en los que estaba trabajando. Seguro que serán muy felices juntos. ¿En serio no te afecta nada?, insistió Pilar, incrédula. Pilar, estoy concentrada en algo mucho más importante. El hotel abre en mayo y tenemos reunión con inversores internacionales la semana que viene. Mi vida está aquí, ahora. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que había dicho la verdad más pura que había pronunciado en años. Mi vida estaba realmente aquí, en este pueblo que me había recibido como a una hija que regresa a casa, en este trabajo que me permitía crear belleza auténtica, en esta casa llena de memorias familiares que me recordaban quién era yo antes de perderme en los deseos de otros. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles del proyecto bajo la luz dorada de la lámpara de mi escritorio, no pude evitar sonreír. En pocas horas, Gonzalo estaría pronunciando votos de amor eterno con Cristina, convencido de haber tomado la mejor decisión de su vida. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino tenía preparada una última jugada. Una jugada que revelaría la verdadera naturaleza de las decisiones que habíamos tomado y el precio real de las elecciones que creíamos inteligentes. Pero esa revelación llegaría a su debido tiempo. Por ahora, yo tenía rosas que plantar y sueños que construir. El sábado 14 de diciembre de 2025 amaneció gris sobre Bilbao, como si el cielo anticipara los acontecimientos que se desarrollarían esa tarde en el Hotel López de Haro. Yo, por supuesto, no estaba presente. Pasé esa mañana en mi jardín de Santillana, podando los rosales para prepararlos para el invierno, ajena por completo al drama que se gestaba a 100 kilómetros de distancia. La boda de Gonzalo y Cristina fue, según me contaría Pilar días después, exactamente lo que cabía esperar: ostentosa, elegante y cuidadosamente orquestada para impresionar a los círculos empresariales de Vizcaya. El salón principal del hotel resplandecía con arreglos florales de orquídeas blancas que debieron costar más que mi sueldo mensual. Los invitados, 200 personas entre empresarios, directivos y familiares, vestían sus mejores galas en una celebración que parecía más un evento corporativo que una declaración de amor. Cristina lucía un vestido de rosa clará que había visto en las páginas de Sociedad de El Correo, y Gonzalo sonreía con esa confianza que yo conocía tan bien, la del hombre que cree tener todo bajo control. Durante los cócteles previos a la cena, los invitados intercambiaban felicitaciones y comentarios sobre lo hermosa que se veía la pareja, lo exitosa que era la empresa de Gonzalo
lo brillante que parecía el futuro que les esperaba. Fue entonces cuando apareció Tomás Santamaría. El notario jubilado de 77 años había sido compañero de universidad del padre de Gonzalo y mantenía una amistad de décadas con la familia Herrera. Su presencia en la boda era natural, pero su conversación esa tarde resultaría devastadora. Durante el aperitivo, Tomás se encontraba cerca de la barra cuando un grupo de invitados comenzó a comentar sobre el divorcio de Gonzalo. Las habladurías corrían como pólvora en los círculos sociales bilbaínos, y algunos se preguntaban qué habría sido de la pobre Isabel. Pobrecita, seguramente estará pasando dificultades económicas, comentó una señora mayor, prima de Cristina. Después de tantos años sin trabajar realmente, debe ser difícil empezar de cero. Sí, sí. Imagino que Gonzalo tuvo que ayudarla bastante en el divorcio. Añadió otro invitado. Es lo mínimo que se puede hacer después de tanto tiempo juntos. Tomás Santamaría, que hasta ese momento había permanecido callado, levantó ligeramente su copa de champán y sonrió con esa sabiduría que dan los años de conocer las vueltas que da la vida. Me temo que están ustedes muy equivocados, dijo con voz clara que captó la atención del pequeño grupo. Isabel Moreno no necesitaba ayuda de nadie. Esa chica siempre fue lista y ahora está mejor que nunca. Los rostros del grupo reflejaron curiosidad y sorpresa a partes iguales. Verán, yo llevé los asuntos notariales de su abuela, Remedios Vega. Isabel heredó una casa preciosa en Santillana del Mar, valorada en más de 180.000 euros, además de unos ahorros considerables. En total, cerca de 280.000 euros. Continuó Tomás, ajeno por completo al impacto de sus palabras. Además, la última vez que hablé con don Emilio Ruiz, me contó que Isabel está trabajando en el estudio de Adrián Castro. Parece que el proyecto del Hotel Boutique de Comillas está siendo un éxito rotundo. Esa mujer tiene casa propia, negocio próspero y un futuro brillante por delante. El silencio que siguió a esta revelación fue sepulcral. Uno de los presentes, el socio comercial de Gonzalo, palideció visiblemente mientras procesaba la información. ¿Dices que Isabel tiene casi 300.000 euros? Balbuceó. Y está prosperando profesionalmente, confirmó Tomás, tomando un sorbo de champán. Siempre supe que esa chica llegaría lejos cuando decidiera volar por sí misma. La conversación se extendió como un reguero de pólvora por el salón. Los susurros comenzaron en una mesa, saltaron a otra, se magnificaron en los corrillos del baño, hasta que llegaron, inevitablemente, a oídos de Gonzalo. El novio estaba brindando con unos clientes cuando su socio comercial, Juan Carlos Mendoza, se le acercó con expresión preocupada. Gonzalo, necesito hablar contigo, a solas. Se retiraron a un rincón discreto del salón, donde Juan Carlos le transmitió lo que había escuchado. Vi después en los vídeos que circularon por WhatsApp cómo el rostro de Gonzalo pasó del desconcierto a la incredulidad, y de ahí a una furia que ya no pudo controlar. «¡Eso es imposible!», gritó, sin importarle que varios invitados se giraran a mirarle. Isabel no tenía nada. Se fue con las manos vacías porque no tenía otra opción. Gonzalo, cálmate, intentó mediar Juan Carlos. Estás en tu boda. Pero el daño ya estaba hecho. Gonzalo había construido toda su narrativa personal sobre la premisa de que él había sido generoso al dejar que Isabel se fuera sin reclamar nada, de que ella había aceptado porque no tenía alternativas. Descubrir que no solo tenía alternativas, sino que además había prosperado sin él, destrozó completamente su autoestima. Lo que vino después fue el colapso total. Delante de 200 invitados, Gonzalo comenzó a enumerar sus propios problemas económicos. Las inversiones fallidas en startups tecnológicas que le habían costado 95.000 euros. Los préstamos que había pedido para mantener las apariencias. La realidad de que su consultora estaba al borde de la bancarrota. Mientras yo me hundía en deudas, ella estaba sentada sobre un tesoro. Vociferó, completamente fuera de sí. Me engañó.
Me hizo creer que era una pobre mujer abandonada, cuando en realidad era millonaria. Cristina, mortificada por el espectáculo público, intentó calmarlo, pero Gonzalo siguió desahogando años de frustración empresarial delante de clientes, competidores y familiares. Los teléfonos móviles comenzaron a grabar. En menos de 24 horas, vídeos del colapso del novio millonario circulaban por todas las redes sociales. Las consecuencias fueron devastadoras y rápidas. El lunes siguiente, 3 de los principales clientes de su consultora cancelaron contratos, alegando pérdida de confianza en la estabilidad de la empresa. Para el miércoles, las redes sociales habían convertido a Gonzalo en un meme nacional, el hombre que perdió los estribos en su propia boda por celos hacia su exesposa. Cristina, que había calculado cuidadosamente su matrimonio con un empresario exitoso, descubrió no solo que había apostado por el caballo equivocado, sino que ese caballo arrastraba deudas que ella tendría que compartir. Una semana después de la boda, solicitó la anulación matrimonial. Para enero de 2026, la consultora de Gonzalo había perdido el 60% de sus clientes. Para marzo, tuvo que cerrar definitivamente. Yo me enteré de todo esto por Pilar, que me llamó el martes siguiente a la boda, muerta de risa. «Isabel, tienes que ver los vídeos, es surrealista», me decía mientras yo revisaba los últimos planos del hotel. Gonzalo se ha convertido en el hazmerreír de Bilbao. Esperaba sentir satisfacción, venganza, al menos cierta alegría maliciosa. Pero solo sentí una serenidad profunda, como la que se experimenta al contemplar el mar después de una tormenta. Me da pena, dije sinceramente. Ojalá encuentre la paz algún día. Esa misma tarde firmé el contrato para un nuevo proyecto, la rehabilitación completa de un pazo del siglo XVIII en Noja, valorado en 85.000 euros. Celebré con mis compañeros de trabajo en el restaurante del pueblo, brindando con sidra local y compartiendo risas auténticas. 6 meses después, en junio de 2026, mientras celebraba mi 38º cumpleaños en el jardín de la abuela Remedios, hice balance de mi vida. El Hotel Boutique de Comillas había abierto en mayo con un éxito que superó todas las expectativas. La prensa especializada lo había incluido entre los 10 hoteles rurales más innovadores de España. Adrián me había ofrecido convertirme en socia junior del estudio, un reconocimiento profesional que ni siquiera había soñado durante mis años de matrimonio. Y había algo más. Algo que crecía despacio, pero seguro, entre Adrián y yo, como las rosas que plantaba cada primavera. Una conexión basada en el respeto mutuo, en valores compartidos, en la admiración por el trabajo bien hecho. Nada de promesas grandilocuentes ni proyectos megalómanos. Solo la certeza tranquila de 2 personas que habían encontrado en la otra a su igual. Esa tarde de cumpleaños, mientras regaba las rosas que florecían más hermosas que nunca, recordé las palabras que la abuela había escrito en su diario. La verdadera fuerza no está en aguantar lo inaceptable, sino en tener el valor de marcharse cuando es momento de hacerlo. Tenía razón. El silencio no había sido debilidad, había sido dignidad. No había sido resignación, había sido estrategia. Al no responder a las provocaciones, al no reclamar venganza, al no intentar demostrar nada a nadie, me había liberado para construir algo auténticamente mío. Antes de entrar a casa, me acerqué al buzón donde la abuela solía dejar cartas para el cartero. Dentro encontré un sobre que don Emilio me había entregado con instrucciones de abrirlo cuando fuera verdaderamente feliz. La caligrafía perfecta de Remedios decía: «Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino. Recuerda siempre que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de construir. Has demostrado que las raíces familiares y los valores verdaderos pesan más que el oro. Planta rosas, nieta mía. Las rosas siempre vuelven a florecer. Con amor eterno, abuela Remedios». Esa noche, bajo las estrellas de Cantabria, planté 3 rosales nuevos en el jardín.
Uno por el pasado que había dejado atrás, otro por el presente que disfrutaba plenamente, y el tercero por el futuro que se abría ante mí como un sendero lleno de posibilidades. El silencio me había liberado. Ahora era tiempo de florecer. Queridos amigos, ¿les gustó nuestro relato sobre Isabel y su decisión de marcharse en silencio para construir una nueva vida? ¿Qué opinan de su camino hacia la libertad? Escríbanlo en los comentarios. Si esta historia les tocó el corazón, compartan con sus amigos y denle me gusta. Es muy importante para mí. No olviden suscribirse y cuéntenme de qué ciudad nos siguen. En la descripción encontrarán el playlist con todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y un excelente estado de ánimo.